Para iniciar el curso de procesamiento acuoso de materiales, vamos a hacer un pequeño repaso de termodinámica. Y empezamos de por qué suceden las cosas. La termodinámica nos dice que la primera ley, hay conservación de energía. El delta U del universo es igual al delta U del sistema más delta U de los alrededores. Y esto es igual a 0. Delta U es el cambio de energía interna. Mientras la segunda ley, la energía espontáneamente se dispersa si no hay ningún impedimento desde una concentración elevada hasta un estado donde está equitativamente distribuido. Y la segunda ley dice de que el delta S del universo es igual al delta S del sistema más delta S de los alrededores y es siempre creciente. Ahora, esto de delta S, nosotros podemos tener un sistema donde se va de un estado dispersa hasta uno ordenado. Pero esto nada más es el sistema. Esto implica de que los alrededores tienen un cambio de entropía mayor. Entonces la suma de los dos es mayor que 0. Y conjuntamente, para cualquier proceso, tenemos que delta U más P delta V menos T delta S es menor que 0. Ahora, ¿de dónde viene esto? Bueno, delta U ya vimos de que el cambio es igual a 0, P delta V también, y el delta S siempre crece. Y vamos a tener que es menor que 0 o igual que 0. El U más PV es igual a delta H. Entonces, el cambio de entalpía menos la temperatura por delta S es menor que 0, o el cambio de energía libre de Gibbs del universo siempre es menor que 0. Bueno, ¿qué implicaciones tiene lo anterior? La naturaleza siempre tiende a equilibrarse, y este es por movimiento browniano. En el caso de flujo de masa, específicamente de fusión, me gustaría de que, pues de que viera el video que está señalado abajo de movimiento browniano, que es un video que ilustra muy bien cómo el movimiento browniano pues es lo que dicta la difusión. Bueno, regresando. En equilibrio, el delta G es igual a 0. O sea, el cambio de energía libre de Gibbs de un proceso es igual a 0. Y el delta H es igual a T delta S. El cambio de entalpía es igual a la temperatura del proceso por el cambio de entropía de ese proceso. Para que suceden las cosas, o sea, de que pensando de que estamos fuera de equilibrio, cuando estamos viendo el flujo de energía eléctrica, pues tenemos un cambio de potencial. Cuando estamos viendo un flujo de fluidos, es debido a una diferencia de presión. Y con el flujo de calor o transferencia de calor, el proceso está
determinado por un cambio de temperatura. Y en el flujo de masa tenemos el cambio de potencial químico. Entonces vamos a hablar de qué se trata con respecto al potencial químico un poco más adelante. Vamos a analizar el cambio de fases. En un cambio de fases tenemos fuerzas de cohesión versus movimiento browniano. O sea, de que el cambio de entalpía, ¿sí? Energía interna, más P delta V versus entropía. Entonces, aquí a la temperatura de fusión, el cambio de entalpía de fusión o el delta H de fusión es igual a la temperatura de fusión, el cambio de entropía. O sea, de que el proceso de fusión vamos a un estado donde el movimiento de las moléculas está restringido en el sólido y nosotros vamos a otro estado líquido donde pues las moléculas pueden mover más libremente. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas de que están cambiando? Bueno, se está rompiendo fuerzas de cohesión o enlaces de sólido para poder pues mover más libremente. Ahora, eso tiene que ver con la energía que tienen las moléculas. Cuando tienen mayor energía, o sea, una temperatura mayor, entonces van a tener suficiente energía para poder romper las fuerzas de cohesión o los enlaces de sólido. Entonces, precisamente el proceso de fusión se lleva a cabo cuando pues, la entropía es mayor que pues, las fuerzas de cohesión o la entalpía. A la temperatura de ebullición, pues sucede una cosa similar. Se va desde un líquido donde está relativamente restringida el movimiento de las moléculas y se va a un estado donde está mucho más libre, que es el gaseoso. Entonces, con la evaporación o cuando la ebullición, o sea, de que se gana entropía y, bueno, se rompen los enlaces o las fuerzas de cohesión entre las moléculas en el estado líquido. En el estado gas están pues muy libres, o sea, tienen mucha libertad de movimiento y poco fuerza de cohesión. En ambos casos se rompen enlaces y la temperatura del cambio de fase es una indicación de la fuerza de los enlaces. ¿Qué quiero decir con esto? De que mientras más elevado sea la temperatura de fusión, entonces eso quiere decir de que las fuerzas de cohesión dentro del sólido son muy fuertes, mucho más fuertes que uno que tiene una temperatura de fusión más baja. Entonces, precisamente la temperatura de ebullición también, o sea, de que mientras mayor sea la temperatura de ebullición, nos dice mucho acerca de las fuerzas de cohesión para mantenerse en el líquido y pasar al gas. O sea, necesita una temperatura más alta. Vamos directamente a qué es lo que sucede cuando hagamos soluciones. Y los sólidos se disuelven de acuerdo con su afinidad en el medio. El equilibrio nos muestra el balance entre fuerzas. Cuando perturbamos este balance,
un proceso nuevo ocurre que tiende a un estado nuevo de equilibrio. O sea, de que es un proceso cinético mientras sucede la disolución. Ahora, en el caso de agua, ¿qué pasa con el agua? El agua es una molécula de que en estado líquido, o sea, de que lo tenemos un equilibrio entre el agua molecular y sus iones, o sea, el ion hidrógeno y el ion hidroxilo. Ahora, en este caso, la fuerza de cohesión, ¿sí?, es muy grande, pero la fuerza o la necesidad de libertad también es fuerza y cuando en equilibrio se balancea. Y ese balance está dado justamente cuando las concentraciones de ion de hidrógeno por la concentración de ion de hidróxido es cercano a 10 a la menos 14. Entonces, esto es la temperatura ambiente. Cuando nosotros tenemos una temperatura mayor, entonces, pues tiene más tendencia a disociarse. Entonces, pues precisamente, pues nuestras concentraciones de cada uno es más elevada y tenemos que el producto de los dos también no es 10 a la menos 14, o sea, podría ser 10 a la menos 13, pues, etcétera. Cuando hablamos de disolución de una sal, tenemos que considerar que las sales iónicas poseen una cantidad enorme de energía de látice o enlaces. Para que disocian y disuelvan, contrarrestan estas energías de solvatación. Ahora, como en el caso de agua, vamos a tener un equilibrio entre la molécula de que estoy representando por Ma en equilibrio con los iones de M más y el anión A menos. Y también en el caso de ácidos, estamos hablando de equilibrio de disociación. Hay un equilibrio entre el ácido molecular y el H más y el anión. Ahora, el agua es muy polar. Vamos a ver, pues, por qué en el siguiente diapositiva. Los alcoholes no son tan polares y los alcanos no polares. Precisamente estas propiedades nos dicen qué tanto se disuelva un sólido dentro de cada uno de estos medios. El agua es un solvente muy potente debido a su polaridad. En la imagen a la izquierda podemos ver cómo está representado una molécula de agua y podemos ver de que mientras más rojo, más negativo es esta parte de la molécula de agua. Y esta negatividad es causado por estos pares de electrones que pues están no combinados con otros elementos. En el caso de hidrógeno, puede ver de que es totalmente verde. Y esto quiere decir de que
tiene una tendencia de ser la carga en los hidrógenos es más positiva, o sea, de que les falta electrones alrededor de los hidrógenos, porque está precisamente donándolos o compartiéndolos con el oxígeno. Cuando vemos en cantidades, podemos ver en la imagen a la derecha que también es del agua y podemos ver que la densidad electrónica alrededor del átomo de oxígeno es aproximadamente 10 veces aquella que rodea los átomos de hidrógeno. En esto consiste la polaridad del agua. Ahora, en el caso de alcoholes, pues solamente una parte de la molécula es polar, precisamente debido a pues, la concentración de los electrones alrededor del oxígeno y pues la ausencia de electrones alrededor de hidrógeno. Y ahora podemos hablar de hidratación y hidrólisis de los iones metálicos dentro de una sal. O sea, de que en este caso, cuando ponemos pues, una sal de metálica, o sea, un metal y un anión, dentro de un solvente como el agua, hay una atracción del metal que es pues cargado positivamente hacia el oxígeno, que tiene una carga neta negativa. O sea, hay más electrones, entonces hay una atracción. Pues precisamente podemos ver de que hay repulsión de los hidrógenos, ¿sí? Y los metales. Y precisamente hay una tendencia de los metales a hidrolizar el agua. O sea, de que de un metal, estamos representando de un metal base 2+, por ejemplo, se combina con 2 aguas y precisamente tenemos pues la atracción entre el oxígeno del OH de ion hidroxilo hacia el metal y el hidrógeno que pues, de esta agua, molécula de agua, se junta con otra molécula de agua. En general, los metales ya por tener una carga positiva, o sea, de que va a estar rodeado de moléculas de H2O, o sea, de que es hidratado, porque pues la carga de metal pues atrae a los oxígenos de la molécula de agua. Nosotros podemos tener una complejación con OH o una hidrólisis de agua porque precisamente con la reacción el metal que está hidratado con 6 moléculas de agua pues va a hidrolizar una molécula de agua y vamos a tener la formación de metal con 5 H2O alrededor y la otra lugar de coordinación pues está por una molécula de hidróxido. Y esto da la formación de una molécula de agua H3O. Ahora, esto puede seguir el proceso y pues de la molécula de que
tiene 5 H2O, podemos tener el hidrólisis a 4, a 4 H2O y 2 moléculas de agua hidrolizado a OH. Vamos a ilustrar esto con un ion de férrico. Cuando está dentro de agua, y tenemos la reacción de ya el férrico con 5 moléculas de H2O y un OH tiene una carga 2 más. Y con otra molécula igual se puede formar hasta dímeros. Y también se puede seguir formando como el férrico es más 3, entonces tiende a hidrolizar más agua. Y podemos seguir con el proceso hasta la precipitación. En forma abreviada, o sea, sin tomar en cuenta el agua que está hidratando el ion férrico, podemos escribirlo que el hierro más 3, o sea, el ion férrico, más 2 H2O, nos va a dar pues el primer complejo de hidróxido con férrico. Entonces, y la formación de ácido. Ahora, este sería el primer reacción de complejación con OH. El segundo sería la formación de dímero. Y tenemos 2 OHs, 2 más, y esto da el dímero de 2 iones férrico con 2 OHs, y ese tiene una carga más 4. Y se puede seguir hidrolizando agua hasta precipitar como hidróxido o óxido férrico. Entonces la pregunta es, ¿qué propiedad de la solución impediría la precipitación? Y esto podemos ver en la primera reacción, como si nosotros aumentamos la cantidad de ácido, o sea, de que el H3O, podemos nosotros empujar la reacción hacia el hierro más 3 libre. Y inclusive cuando tenemos pues, unos complejos con más OHs, o sea, de que nosotros podemos manipular la distribución de los diferentes complejos y iones libres, pues manipulando el pH de la solución. Mientras menos OH hay, más ácido, o sea, y el pH es más bajo. Precisamente por eso los metales podemos precipitar cuando están en soluciones, cambiando el pH, o sea, subiendo el pH, favoreciendo pues, la formación o la concentración de OH, y esto pues hace la complejación mayor con el hidróxido. Todas estas reacciones pues, tenemos que de alguna forma tener una manera de cuantificarlo. Entonces, pues ustedes recordarán que lo podemos hacer mediante
una constante de equilibrio. Y para un ácido, por ejemplo, un ácido clorhídrico, un ácido sulfúrico, nítrico, podemos representar la disociación del ácido en agua mediante pues, la reacción que tenemos de N moléculas de ácido con el anión, y la disociación son N iones de hidrógeno y un anión. Y de la termodinámica, o sea, de que podemos ver que de esta reacción nosotros tenemos la actividad de hidrógeno a la N, o sea, el número de iones de hidrógeno, por la actividad de el anión entre pues la actividad de la molécula del ácido sin disociar. En realidad, esta actividad está dada por la concentración de los iones multiplicada cada uno por su coeficiente de actividad, las gamas. Ahora, el producto de solubilidad, ¿sí? En un caso de un ácido sólido o una molécula que es sólida, precisamente tenemos de que el producto es cuando es un sólido, entonces la actividad es igual a 1. Y podemos ver de que para soluciones diluidas tenemos nada más las concentraciones elevados al coeficiente estequiométrico. En el caso de el ion hidrógeno tenemos elevado a la N, y del anión elevado a la 1, igual que el ácido de que está elevado a la 1. En la diapositiva anterior hablamos de la constante de equilibrio. Esto es cuando ya no sucede nada, ¿sí? Estamos en equilibrio, claro que es un equilibrio dinámico entre productos y reactivos, pero para llegar a este equilibrio tenemos que tener un proceso de equilibración. Este proceso de equilibración es cuando nosotros no estamos en equilibrio y tendemos al equilibrio. La reacción procede cuando Q, que es el mismo constante de equilibrio, o sea, de que el formato donde nosotros tenemos los productos, concentración de los productos en el numerador, elevado cada uno a su coeficiente estequiométrico, y abajo los reactivos, también elevados cada uno a su coeficiente estequiométrico. Ahora, cuando decimos Q, esto es lo que tenemos en un momento dado. O sea, de que I, ese es el inicial. Entonces, el proceso de equilibración lleva el Q hacia la K. O sea, de que tenemos pues los puros reactivos, entonces los productos son iguales a 0, y nuestro proceso de equilibración nos llevaría la reacción hacia la derecha. Y procede cuando Q no es igual a K. Si nosotros tenemos un proceso de que nos lleva hacia los productos cuando Q es menor que K. Y hacia los reactivos, si tenemos el valor de Q, que es los productos, mayor que
el valor de K. Y cuando se alcance el equilibrio, EQ es igual a K y podemos poner que es igual a Q en equilibrio.